Hay palabras que hieren profundamente, y el diálogo que se desarrolló aquel día tan oscuro fue muy amargo. Ahí estaban los que habían caminado con él, los que habían visto todos sus milagros, y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Pero también estaban los religiosos, sí, aquellos que habían seguido para criticar, para acusar, y también gritaban: ¿no eres el Hijo de Dios? ¿No eres el Mesías? Bájate de ahí. También estuvieron los soldados, y los soldados también gritaron: ¿no eres el Rey de los judíos? Bájate de ahí. Hay palabras crueles, hay palabras que te traspasan el alma, pero también todo conspiró contra él. Todo aquel poder político romano, sencillamente por no entrar en contrastes y en disgustos con los judíos, le fallaron. Al sistema mismo legal, todo conspiró aquel día contra él. Leyes, justicia, ya no había ese principio moral para sostenerse en la verdad y para tomar las decisiones legales correctas. Pero esto no te extrañó a ti. Al contrario, tal vez tú has estado sentado en algún banco de un juzgado. También te han herido, te han traspasado. Tal vez has estado siendo lastimado por palabras que solo hieren cuando se pronuncian de labios de personas que amamos. Has estado ahí herido, tirado, como pareciera en el caso de Jesús que los clavos no fueron suficientes, que las espinas de la corona no fue suficiente. Todos hemos estado en ese lugar. Pero te digo algo, cuando lo maldecían, él no maldecía. Y aunque el sistema le falló y él buscó el juicio de su Padre, realmente surgieron unas palabras que han traspasado la historia. A los que le maldecían, a los que le negaban, a los que se burlaban, levantando sus ojos al cielo, gritó, clamó, intercedió diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Realmente no lo puedo entender. Realmente mi mente no da para poder ver las dimensiones de este amor tan grande de Jesús en la cruz, aún con sus enemigos. Y dijo claramente, en un clamor que ha traspasado las épocas y que llega hasta hoy: oró por ti, oró por mí, oró por los que violentan la justicia, oró por aquellos inconscientes, corruptos, mentirosos, violentos. Aún en el momento de su ahogamiento, de su sufrimiento inmenso, Él oró por ellos. Él oró por ti. Él clamó por mí. ¿Sabes una cosa? Todavía no puedo entender el gran amor, maravillosa gracia. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La escena del Calvario conmueve al más insensible de todos los seres humanos. El Hijo de Dios ofrece su vida
en la cruz. Como dijo el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Esta no era cualquier muerte, era una muerte de cruz, una muerte que estaba reservada solo para los malhechores y los peores de los delincuentes. Se consideraba que el que moría en la cruz no podía tocar la tierra para no contaminarla. Por eso al crucificado se le dejaba expuesto, colgando a expensas de las aves del desierto que venían y devoraban aquel cuerpo. Por eso, cuando miramos la cruz, no vemos a Jesús solo. Tiene a su derecha y a su izquierda a dos hombres, dos malhechores merecedores de esta muerte atroz, según lo establecían las costumbres del entonces. Cuando Jesús colgaba de la cruz, estos hombres expresaban lo que sentían. Estos hombres tenían posiciones diferentes. Uno injuriaba a Jesús y le decía: si tú eres hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate también a ti. Mas uno de ellos, que era considerado como el buen ladrón, así lo establece la tradición, recriminó a aquel que injuriaba a Jesús, diciéndole: nosotros estamos aquí y estamos pagando lo que nuestros hechos merecen, mas este es un hombre justo. Inmediatamente él contempla a Jesús y en su corazón nace la esperanza de que, a pesar del estilo de vida que había llevado hasta ese momento, encontraría en Jesús el perdón de sus pecados. Y por eso le suplicó de una manera desesperada: Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús inmediatamente reaccionó como Él siempre reacciona frente al pecado, diciéndole palabras de esperanza: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estos dos hombres representan a la humanidad, un grupo que rechaza a Jesús y a su mensaje, y otro que le acepta y le recibe como el Señor y el Salvador de su vida. Hoy vivimos en un tiempo donde la delincuencia ha arropado nuestra sociedad. A todos los niveles hay un grito de desesperación. ¿A dónde ir? ¿Habrá esperanza en medio de tanta descomposición? Las mismas palabras de esperanza que Jesús dio a este buen ladrón son las mismas palabras de esperanza que hoy los que profesamos a Cristo ofrecemos a esta sociedad, a este mundo en el cual vivimos. Es el Evangelio de Jesucristo lo único capaz de transformar el corazón y la mente del ser humano. Hay esperanza en Cristo. Hubo esperanza para aquel hombre que buscó a Jesús y pidió perdón y que se recordara de él cuando estuviera en su reino. Hay esperanza hoy también para este mundo. Dios te bendiga. Dice la Biblia que al lado de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, que estaba también al lado del discípulo a quien él amaba, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y dice la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas expresiones de Jesús pueden ser interpretadas de muchas maneras. Podríamos pensar en la unidad familiar, en el cuidado de Dios hacia sus hijos. Otros hablarían sobre la importancia de la madre de Jesús y muchas otras interpretaciones. No obstante, en el día de hoy vamos a interpretar estas expresiones de Jesús en función de un concepto filosófico llamado la otredad. Este trata sobre el reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia, pero que al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad. De ahí la importancia de mirar a los demás y entender la existencia de uno mismo, que uno es porque el otro verdaderamente existe. Soy madre porque tengo hijos, soy tía porque tengo sobrinos, soy empleada porque tengo un empleador, soy supervisora
porque tengo personal bajo mi responsabilidad. El otro me hace descubrir mi propia existencia. Somos lo que somos porque tenemos alrededor otras personas diferentes que están dentro de nuestro contexto y por tanto tenemos nosotros que estar claros de quiénes somos, de qué manera diferimos de los demás, pero también de qué manera debemos servir a esos que son diferentes. Si volvemos al texto de Jesús, es interesante ver de qué forma, sabiendo que Él iba a partir hacia otro plano y que ya no estaría de manera permanente en la tierra, al menos como nosotros estamos acostumbrados, Jesús se preocupa porque el ser humano, siendo diferentes, puedan convivir juntos preocupándose unos por otros. La realidad es que Jesús sabía que nosotros necesitamos estar rodeados de personas. Necesitamos amar y sentirnos amados. Hemos sido creados a imagen de Dios, buenos en gran manera, por un Dios amoroso. Así dice la palabra. Cuando Jesús le dice, mujer, mira aquí a tu hijo, parecería que él se había olvidado de que era su madre. Pero en realidad no creo que Jesús se haya olvidado de esto, sino que él quería establecer desde ese momento que él no estaría en este plano terrenal y que por tanto María, como ser humano, necesitaría posiblemente cuidado, necesitaría estar en contacto con alguien y que le sirviera también como razón de ser, de vivir, de estar. Igual para Juan. Él era el discípulo amado de Jesús, que estaba con él todo el tiempo. Juan iba a necesitar también tener a alguien en quien cobijarse y alguien a quien cuidar. Entonces, nosotros somos lo que somos, porque los demás existen y el ser humano necesita estar en constante contacto con los demás. El amor, el cariño, el toque, la interrelación con los seres que nos rodean es vital para vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Efesios 4 nos manda a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando nos olvidamos de este contacto en amor, es como si estuviésemos perdiendo sensibilidad ante la necesidad del ser humano, del ser parte de algo, de alguien dentro de un entorno particular. Y ahí llega la intolerancia, la xenofobia y el racismo que tanto nos rodea en estos tiempos. Jesús sabía todo esto. Por tanto, no deja desamparada a su madre ni a su discípulo y nos da el mensaje que aunque seamos diferentes, existimos porque los demás existen. Y ante esta existencia de ambos, debemos servirnos, cuidarnos y amarnos. Tengo sed. Es la palabra que se escucha en el Gólgota en este momento. Jesús se encuentra en la cruz luego de ser torturado y lacerado y lastimado. Jesús se encuentra en toda su humanidad. Es la palabra de la necesidad. Está deshidratado. Como cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido la falta de ese líquido vital, que es el agua. Este mismo grito lo podemos escuchar de la tierra. Nuestra tierra grita que tiene sed por el maltrato recibido de tantos hombres que, obnubilados por la ansiedad de dinero, han maltratado nuestra tierra, produciendo sequías, baja producción en los alimentos y esa falta de este líquido vital para cada uno de nosotros, hombres y mujeres que nos dan vida. Tengo sed. El Señor que ofreció a la mujer samaritana esa fuente de agua que salta para vida eterna, paradójicamente hoy también tiene sed. Pero tú y yo podemos saciar esa sed si desde nuestro interior podemos dar amor, podemos ser personas de bien. De igual manera, nuestra tierra puede sanar si nos dedicamos a cuidarla, a protegerla, a amarla. Tú y yo tenemos un compromiso de saciar tanto la sed de nuestro Señor como la sed de nuestra tierra. Te invitamos a que tome conciencia de proteger nuestra creación, de proteger nuestros árboles, nuestros bosques, de consumir nuestras aguas de manera más racional. Así podemos suplir a todo el mundo este líquido tan necesario. Pero también
si nos dedicamos a amarnos unos a otros, si con amor nos cuidamos unos a otros, podemos saciar la sed de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en esta hora necesitado de amor. Que el Señor nos bendiga. Antes de morir, Jesús pasa gran inmolación. 39 latigazos, su cuerpo molido, burlas, coronas de espina, golpes, ofensa, desnudez, clavos, sed, deshidratación, son algunos de los episodios que le toca vivir rumbo a la cruz. Estaba en medio de la prueba más grande de amor. Él se hizo pecado para regalarnos la salvación y la vida eterna. Isaías 53:7 dice que él estaba angustiado y afligido, que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. A pesar del sufrimiento físico, emocional y psicológico y espiritual, él se mantuvo firme con el propósito de poder hacer la voluntad del Padre. En Marcos 15:34 encontramos la cuarta palabra, que es una palabra de dolor, de sufrimiento y angustia. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí, en medio de aquel desamparo, Jesús clama a su Padre, porque él estaba en condición humana, llevando el pecado de toda la humanidad. En este momento él era un hombre como tú y como yo, y renunció a su condición de Dios para hacerse como uno de nosotros. En Filipenses 2:11-5 nosotros encontramos la palabra del Señor que dice que él, renunciando a su gloria, a su trono, se vació de su condición divina para hacerse como uno de nosotros. Así que cuando Jesús clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, está justamente sufriendo el dolor más grande que puede sufrir un ser humano. Él estaba clamando al Padre porque sentía realmente como hombre el desamparo. Y frente a esta condición de Jesús, también nos hacemos una pregunta. ¿No hemos sentido nosotros desamparados? Claro que sí, hay momentos de nuestras vidas que nos encontramos completamente desamparados. Creemos que Dios nos ha dejado porque el sufrimiento es tan grande que no podemos experimentar que Él está ahí con nosotros, sosteniéndonos, llevándonos en sus brazos. En situaciones difíciles, el desamparo es normal que cada uno podamos sentirlo. Y realmente, pensando en desamparo y en las situaciones en que vivimos hoy en la nación dominicana, también tenemos situación de desamparo. Y una situación grande de desamparo es la situación que está viviendo la mujer hoy. Hay un tema muy serio que nos convoca a todos los cristianos a orar y a tener misericordia, que es el tema del feminicidio. O sea, ¿qué hacer en nuestra realidad dominicana, en el desamparo en que se quedan muchos niños y familias cuando cada 48 horas una mujer es asesinada? Realmente el sufrimiento se apodera de la familia. Otro tema de desamparo muy fuerte nosotros tenemos es la situación que vive nuestra niñez y nuestra adolescencia. Cuando más del 29% de nuestras adolescentes salen embarazadas y se quedan solas, muchas veces despreciadas por su familia, por la iglesia y por el compañero que ella pensó que iba a ser parte de su vida. Tenemos desamparo de nuestra juventud, donde hay un desempleo enorme en nuestros jóvenes y están desamparados, y a veces su único auxilio es poder entrar a un barrio para robar, para matar, para entrar a todo lo que tiene que ver con el tema de las drogas y la delincuencia. Y entonces nosotros mismos lo acusamos de que son malos. Pero en todas las situaciones de desamparo no podemos olvidar que Dios, el Dios de la historia, el Dios de la esperanza, siempre ha estado presente y estará con nosotros acompañándonos en este viaje rumbo a la eternidad.
Todavía hay esperanza. En medio del dolor y el sufrimiento, el amor de Dios se sigue renovando y su gracia se hace presente. Invocamos al Dios de la vida y de la esperanza que en este día puede entrar a cada hogar dominicano, donde quiera que haya un feminicidio, que haya un niño abandonado, un adolescente en las drogas o fundido en las jucas. En cada una de esas situaciones, nosotros invitamos que ese Dios que en medio del desamparo se hizo presente en la vida de Jesús, y luego que vimos que luego del dolor fue resucitado de entre los muertos, ese mismo Dios pueda traer resurrección y vida a cada hogar dominicano. Que el Señor le bendiga. Esta sexta palabra es considerada para algunos de los evangelistas, y en especial para Juan, como la última palabra dicha por Jesús en la cruz. Pero no es la última expresión de nuestro Señor. Esta expresión de consumado es, traduce la palabra griega tetelestai, que significa llevado a su fin completo. Si la tradujéramos desde el griego, es decir como que la factura está pagada. En nuestro lenguaje coloquial sería decir misión cumplida. O como el mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan, he acabado la obra que me diste que hiciese. Significa ya no queda nada más por hacer. La salvación está garantizada. Veamos rápidamente algunos escenarios y el significado de este momento y esta palabra. Y lo sorprendente de cómo una palabra cambia su significado de acuerdo al contexto en que nos encontremos. Pero más que todo, esta palabra impacta tanto a los que somos creyentes como a los que aún no han tenido esta oportunidad. De los diferentes contextos, veamos qué significa para la iglesia esta palabra. Todas las palabras de Jesús son palabras de ánimo y consuelo. Aunque para los estudiosos esta es la palabra del cumplimiento, también es una palabra de garantía, es una palabra de seguridad, porque con su muerte paga el precio de nuestra redención. Desde los tiempos de los profetas se hacían altares humeantes. Luego los sacerdotes y los levitas, en lugar de los profetas, ofrecían corderos, palomas, novillos en sacrificios para perdón de los pecados. Jesús ocupa el lugar de estos corderos para derramar su sangre en ofrenda de sacrificio para perdón de nuestros pecados. Paga el precio de nuestro rescate y paga el precio de nuestra salida de la esclavitud. Para las Escrituras, Jesús vivió una vida de obediencia, una vida de ejemplo, y aún en su tormento, aún en la sed que experimentaba, piensa en las Escrituras, piensa en el cumplimiento que debe tener y está dispuesto a cumplirla. Los profetas del Antiguo Testamento pronunciaron profecías acerca de Jesús desde su nacimiento. Jesús nos dice que todo esto es porque era necesario que se cumpliese la profecía y que éstas fueran consumadas. El significado de estas palabras para los discípulos, en esos momentos, aún a pesar de haber experimentado una relación diferente que los demás, estos discípulos que habían tenido un contacto directo con Jesús, para ellos fueron palabras de derrota. En ese momento, que Juan, que estuvo presente en el momento de la crucifixión y llevó el reporte de lo sucedido a los demás, recordemos el desaliento, recordemos el desánimo que tenían aquellos discípulos cuando Juan les informaba lo sucedido y allí todo lo acontecido había sido diferente a sus expectativas. Si recordamos la tristeza que vivieron los caminantes de Emmaús, ese era el mismo escenario que habían tenido los discípulos también cuando Juan le contaba lo que allí se había vivido. Para los que le perseguían, incluso Satanás, pudieron parecer palabras de rendimiento, palabras de entrega, palabras de aceptar que ellos habían ganado, palabras que pudieran hacer que ellos sintieran que habían derrotado a Dios y a este que ellos llamaban falso profeta. Para Dios fueron palabras de cumplimiento. Se estaba estableciendo el puente entre Dios y la humanidad. Los que no habían logrado miles de sacrificios animales, Jesús lo estaba haciendo una vez y para siempre. Estaba derramando la sangre que nos limpia de todo pecado
y que nos limpia de toda maldad. Dios, a través de Jesús, a través de Cristo, concluye su obra de salvación. Para nosotros los creyentes, nosotros que hemos creído, son palabras de seguridad. Jesús abolió la ley antigua y la salvación es totalmente segura y somos aceptos delante de Dios. El Señor no escatimó en dar a su Hijo para que fuésemos salvos, no por obra, porque Jesús ya lo había hecho todo. Pero para los que aún no creen, la mayor necesidad que tiene un ser humano es el perdón de sus pecados. Para los que no creen, fueron palabras de salvación. Ningún pecado es imperdonable. No hay un ser que quede fuera del alcance del poder de la sangre de Jesús. Consumado es que fuera de Jesús no hay esperanza. Consumado es la invitación a que perseveremos, que si estamos luchando con alguna aflicción, con algún dolor, con alguna tristeza, desánimo, Jesús nos ofrece con esta palabra aliento y esperanza. Él no solo murió para que tengamos vida eterna, sino para que los suyos tuviéramos ánimo y esperanza en un mundo lleno de imperfecciones. Consumado es el llamado a perseverar en la gracia de que un día nos salvó y es sinónimo de victoria. Incluso la misma muerte por el pecado ha sido destruida. La buena noticia es que ya no hay sacrificio que sea válido ante Dios, porque Jesús, que es el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz para nuestra salvación, nos dice hoy, consumado es. Eran las 3 de la tarde, 6 horas de agonía y sufrimiento. Se había oscurecido todo. El maestro había durado todo ese tiempo, sufriendo el acoso de la gente, los golpes, el dolor, pero saca fuerzas suficientes para gritar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Empezando con la palabra Padre, se establece un vínculo de afecto, una relación de confianza, de amor y de cercanía. La relación de un padre con su hijo, la seguridad de un hijo con su padre, que implica que Jesús sabe que a pesar de todo lo que ha vivido en ese día, su Padre le ama. Y sigue diciendo: en tus manos. Las manos del Padre son un símbolo de seguridad, de amor, de fortaleza y de paz. En medio de la angustia y del dolor, las manos del Padre son un lugar de reposo, en las cuales puede sentirse el Maestro seguro y confiado. Y termina diciendo: encomiendo mi espíritu. Encomendar significa poner bajo el cuidado de alguien. Implica una seguridad de que la persona a quien estamos encomendando ese algo preciado es digna de nuestra confianza y va a cuidar tal como nosotros esperamos aquello que entregamos. Jesús sabe que todo ha terminado y que puede, en las manos de su Padre, encomendar su espíritu y estar confiado y seguro. Luego de esto, el Maestro expiró. ¿Qué ejemplo deja Jesús para nosotros hoy? En los momentos de oscuridad, de angustia, de desesperación, debemos acudir a nuestro Padre. En vez de buscar en otros lugares el consuelo, el apoyo y la fortaleza, debemos acudir a nuestro Padre Celestial, que siempre está ahí dispuesto para escucharnos, para amarnos, para protegernos. Las manos del Padre son nuestro lugar seguro. En ningún lugar estaremos tan en paz. Esto no quiere decir que las circunstancias oscuras de nuestra vida van a solucionarse, pero en las manos del Padre podemos enfrentar cualquier tormenta, cualquier necesidad, cualquier escasez, cualquier dificultad. Sabemos que tenemos un Padre que en su amor y su gracia está a nuestro lado y que podemos venir a Él confiados y seguros como hizo el Maestro Jesús allí en la cruz, y que podemos descansar en sus manos y encomendarle a Él nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Hoy te invito a que si estás pasando por un momento difícil y sientes que se ha oscurecido tu vida, vengas a tu Padre
te encomiendes en sus manos y confíes en que Él te ama y tendrá cuidado y protección de ti. Que el Señor te bendiga.